Bona tarda, estem al carrer 107 amb Antonio José Cerrillo Martín, un paratà que ha escrit un llibre que es diu GEAR 3000. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sí. ¿Bien? Pues podrías empezar a explicarnos un poco de dónde te surge la idea de escribir una novela. Dices un buen día, mira, voy a escribir una novela, o cómo funciona. Bueno, esto en realidad la primera novela que yo escribí no es esta. Entonces, en su momento, la primera que yo hice todas, la primera idea que me surgió de por qué escribir una novela fue porque, bueno, yo tenía unas aventuras con amigos y lo típico, ¿no? Nos lo pasamos bien y nuestra forma de ser y de pasárnoslo bien. Y entonces dije, esto habría que demostrárselo al mundo de alguna forma. Y la primera que yo hice, pues trataba un poco, venía a ser una especie de autodiario y explicaba un poco esto. Entonces, desde aquel momento se me empezaron a ocurrir diversas ideas que dijo, esto podría ser interesante para un libro o bien para un guión o cualquier cosa así que pueda ser, o sea, para mostrarlo al mundo, ¿no? Y entre ellos, una de esas ideas, al cabo del tiempo, fue esta, la de hacer GEAR 3000. ¿Y nos puedes explicar un poco del argumento? Pues sí, mira, GEAR 3000 es una novela que es sobre un chaval joven de 18 años de edad en el futuro, estamos hablando del año 2050, y eres piloto de la GEAR 3000, vendría a ser lo que sería la Fórmula 1 hoy en día. Y bueno, eres un personaje un poco peculiar, bastante friki, y bueno, la novela va sobre sus aventuras que mientras porque también tiene que, bueno, ya sabemos, cuando uno es famoso, es piloto de Fórmula 1, es muy famoso, pues en sus años, en 2050, en la GEAR 3000, eres, digamos, una de las personas más famosas del mundo y, bueno, tiene que manejarse con la prensa, con los fans, y no se lo ponen fácil. Y aparte de todo esto, se suma que él también, bueno, está enamorado de su hermana, que en realidad no es su hermana. Bueno, esto es un poco el argumento. Exacto. ¿De qué va? ¿Por qué escogiste esta temática? Porque siempre tenía la intención de hacer algo sobre la Fórmula 1. Es un tema que me gusta mucho. Sigo la Fórmula 1 desde el año 94. Y cada año, bueno, me impresiona un poco más, pero también hay algunas cosas que no estoy de acuerdo en cuanto a la normativa de la Fórmula 1 y digo, pues si yo pudiera, me haría mi propia Fórmula 1 y por eso decidí hacer GEAR 3000, o sea, que sería es tu propia Fórmula 1. Mi propia Fórmula 1. La que a ti te parece la Fórmula 1 ideal. Exacto, vendría a ser una mezcla entre la Fórmula 1 y la NASCAR. La Fórmula 1 y la NASCAR, estás puesto, ¿eh? Sí, de hecho, GEAR 3000 significa la E europea, la A American, R Racing. 3000, digamos, sería por motivos patrocinios. Aquí podemos compararlo con la Liga BBVA de fútbol. Y de ahí es por la forma de los coches. Y esto, claro, o sea, tú no te has conformado, digamos, con hacer una competición en el presente, sino que tu novela es futurista. Exacto, porque también hablo sobre lugares en los que yo realmente no he estado y, bueno, como nunca he estado allí, no sé realmente lo que hay, pero son sitios a los que me gustaría ir. Y entonces digo, pues si hago en el futuro, puedo inventarme las cosas que se supone que se van a construir de aquí a ese año y que como no existen, pues me lo invento. Tu protagonista se llama A.J. Gil, que, bueno, nos recuerda a A.J. Antonio José, ¿no? Bueno, tiene mis iniciales, AJ, pero realmente su nombre sería pronunciado en inglés, sería AJ. Y bueno, la A sería Antonio, eso es con mi nombre, pero la J lo dejo en misterio, o sea, no es de José, eso te lo puedo asegurar, pero vale. Hasta si no hay una posible secuela no se va a saber exactamente qué es la J, pero te aseguro que no es José. Vale. ¿Y nos podrías explicar un poco? Háblanos de A.J. Gil, de tu personaje. Bueno, pues como he comentado antes, él tiene en principio de la novela tiene 18 años. Es bastante friki, tiene una forma de ser muy peculiar, siempre hace lo mismo, le gusta siempre lo mismo, tiene 3 gatos, le pone nombres muy curiosos a los gatos, como tú, you y gato. También es muy
siempre hace las mismas cosas, le gusta siempre pues, jugar videojuegos, ver la televisión y siempre ver lo mismo y siempre juega los mismos videojuegos. Y siempre tiene 2 coches en California y tiene 2 coches en Europa. Y los 2 coches que tiene, en cada uno son, o sea, un modelo de uno en Europa y el mismo modelo y del mismo color y todo en California. Y el otro, que es de otro modelo también, en Europa, pues lo mismo. O sea, siempre lo tiene todo muy, muy igualado, porque le gusta siempre hacer lo mismo. Es un personaje un poco peculiar, distinto a los demás. Exacto, no vendría a ser el típico héroe de novela, sino más bien alguien a que nadie le gustaría imitar, pero que el personaje en sí, él se cree un héroe, pero no lo es. ¿Y qué es? Pues es más bien lo contrario a un héroe. Un antihéroe. Sí, pero es más bien alguien o sea, no viene a ser un antihéroe ni un villano ni nada de eso. Es simplemente una persona normal y corriente que es famosa, tiene sus peculiaridades y bueno, lo que trato de decir la novela explica un poco cómo él sobrevive siendo así tan particular, cómo se tiene que enfrentar a situaciones un poco cotidianas. Y háblanos un poco de los demás personajes del libro. Bueno, el libro está dividido en 2 partes y bueno, cada parte, digamos, tiene sus protagonistas, ¿no? En la primera parte tenemos como personajes, tenemos a Mia Torres y a Jelena James, que venían a ser 2 actrices famosas de Hollywood. Y bueno, ella en principio conoce a Jelena en una fiesta y eso que a él no le gusta el de fiestas, pero para que las vueltas que da la vida. Y al final, pues claro, poco a poco, pues primero su amiga, luego su mejor amiga, se acaba enamorando de ella de él. Digamos que Mia está codada por ella y Gil. Y bueno, pero él solo la ve como una amiga o como una hermana. Pero en cambio, claro, es que lo que pasa es que él está ya desde hace mucho tiempo enamorado de su hermana. Pero eso no es un poco raro. Es un poco raro, pero como ya he dicho, ella realmente no es su hermana. Y eso se ve en la segunda parte. Ahí nos has hecho un spoiler, ¿eh? Bueno, nos has adelantado un poco. No, pero estoy diciendo la segunda parte dentro de Year 10.000, no a una secuela que vendrá, que va a venir después. La segunda parte en la que está dividida el mismo libro. Ahí se explica, ahí ya Serena cobra más protagonismo. Bueno, Serena Gide es bastante diferente a ella y ella es más, bueno, le gusta más salir por ahí, es menos, digamos, menos friki. Y es así, y bueno, pero también es muy... Ella fue, digamos, fue hecha genéticamente perfecta. Vendría a decir a ser lo que hoy llamaríamos un clon. Algo parecido a lo que pasa en la película Gattaca. No sé si te suena. Algo parecido. Pero no exactamente. Claro, cuando has dicho que es genéticamente perfecta... Sí, pero vendría a ser, digamos, como una especie nueva, digamos, como superior a un humano, a un Homo sapiens sapiens. Pero hecha en el vientre materno. Exacto. Bueno, yo miré, se explica, en la segunda parte se cogió en su día el feto, se le metieron, digamos, los genes, los mejores genes pues para que salga guapa, que no tenga enfermedades raras, que no de esto, que sea buena persona. Todos esos genes se los metieron en un feto y el feto luego eso sí que fue introducido en su madre. Y bueno, o sea, digamos que Serena nació de la madre de ella, pero que ella, digamos, no tiene, digamos, los genes que debería tener un hermano. Y entonces, claro, cuando tu novela es ciencia ficción, una sátira de ciencia ficción. Una sátira, comedia de ciencia ficción. Sátira, comedia de ciencia ficción. Cuando las novelas de ciencia ficción normalmente narran una historia futurista que realmente se basa en una crítica a la sociedad actual o un reflejo de lo que está pasando en el mundo ahora. O sea, realmente, excepto por la tecnología, por el avance de la tecnología, no se refieren a lo que pasará en el futuro, sino algo que ya está pasando. ¿Es también el caso de tu novela? Exactamente. O sea, Year 10.000 no es que tenga una tecnología nueva, sino es que son, digamos, cosas que ya hoy en día se están investigando y se están haciendo. Por ejemplo, hablo del grafeno. Grafeno fue descubierto en 2004 y te lo explicaría de forma que es como si en un trocito de papel de color transparente y eso fuera un superordenador y así de fino, una hoja de papel. Y con esto, pues claro, los aparatos que ellos utilizan ya se están implantando, son tecnologías que tenemos ahora y las estamos investigando y están ahora empezando. Y yo lo único que digo es que para el 2050 esto estará extendido
hay mejoras en los coches, hay mejoras, por ejemplo, en la comunicación. El MCP, que yo le llamo el Microcomputer Portable, vendría a ser el microordenador portátil, vendría a ser una evolución de lo que hoy en día es un iWatch, que vendría a ser como un teléfono móvil en un reloj. Es interesante este tema de la tecnología, porque cuando dices los descubrimientos, el descubrimiento del 2004, es que has estado investigando para escribir esta novela sobre referentes científicos, por ejemplo. Bueno, exactamente sí, porque a mí me gusta mucho investigar cosas por mi cuenta. Y eso, y estás un día investigando una cosa en internet, te lleva un enlace a otra página, al final acabas llegando a una cosa que te llama la atención y por casualidad descubres la existencia del grafeno. Y es lo que me pasó a mí en mi caso. Yo no conocía el grafeno hasta el año pasado, que fue cuando empecé a escribir esta novela. Uh-huh. Y me di cuenta de esto y dije, esto para mí es el futuro. Y esto tengo que ponerlo yo en mi libro. ¿Cuál ha sido tu proceso? Esto que dices, hace un año que empezaste a escribir esta novela, ¿cuál ha sido el proceso de escritura? O sea, al sentarte delante de la novela dijiste, voy a empezar de cero, hiciste un guión, ¿o cómo funcionó? Bueno, esto primero antes de escribir la novela hay que tener la idea. La idea a mí me vino ya, como ya te comenté, en 2006 quería hacer una novela sobre un piloto de coches. En su día, tuve diversas ideas. La idea sería hacer como un piloto de coches en el futuro, como si fuera más o menos naves espaciales, pero dije, eso estaría un futuro demasiado futuro. Y yo quería hacer algo un poco más actual para que también la gente se sienta un poco más identificada. Piensen que dentro de 50 años, yo ahora mismo tengo 22. Entonces, yo cuando tenga 50 tendré seguramente 60 años, en el 2050. Esto es como un poco, quería hacer aquí un poco como Julio Verne, pero tampoco llegar a tal extremo, sino un poco decir, estas son cosas que hoy en día tenemos y vamos a hacer. Y todo eso junto, luego empieza la investigación. Cuando ya tienes la idea de qué quieres escribir, tienes que documentarte los circuitos. La mitad de los circuitos que yo he puesto en esta no los conocía. Tengo que admitir que hay uno que me he inventado yo, que es porque se supone que se ha hecho en el futuro, pero muchos de ellos, como los circuitos que son en Holanda, pues yo, por ejemplo, no lo conocía, ese circuito. Y estuve investigando historia de la Fórmula 1 para ver dónde han habido grandes premios en Europa, en América, para descubrir circuitos un poco así que sean reales, aunque en mi libro, digamos, estos circuitos han sufrido modificaciones para adaptarlos a esta competición. ¿Qué más has estado investigando? ¿Nos podrías explicar algunas cosas? La tecnología utilizada, por ejemplo, yo digo que para iniciar a arrancar un coche, yo digo que hay lo del soplador para el alcohol, que eso que te hace la policía cuando vas borracho, pues eso en mi libro todos los coches lo llevan de serie. Entonces, si tú soplas y eso no da cero, el coche no arranca. Tiene que dar cero para que te deje arrancar el coche, digamos, ya electrónicamente. Eso hace unos meses se puso por obligación en Francia para todos los nuevos coches. Estamos hablando de hace como de final del año pasado. Uh-huh. Pero yo esto la idea esta ya la tenía yo desde hace más tiempo. Entonces, una vez que has investigado también sobre la tecnología, luego toca confeccionar los personajes. Y ahí es cuando te llevas más tiempo porque, claro, cada personaje es un mundo y tienes que saber un poco... el personaje no tiene que variar mucho. Te puede ir evolucionando, pero ligeramente. Cambios radicales no sería muy lógico. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que decir qué tipo de personaje quiero, sobre qué quiero. En mi caso es una sátira parodia. O sea, yo me río de unos estereotipos. Un estereotipo friki, luego digamos otros diversos, ¿no? Los actores de Hollywood que son que solo piensan en fiesta, este tipo de gente, ¿no? Uh-huh. De todo eso, digamos, yo me río de todo. Es una parodia, hay que entenderlo como una comedia. Y claro, pues ahí eso también hay que ponerlo. Luego entonces, cuando ya lo tenía claro, me creé una ficha en el Excel que ponía un poco, digamos, todo lo que sería la información como si estuviera en Wikipedia, de todos los personajes, todos los coches, todas las cosas, los equipos de las empresas que aparecen, todo, como sea fundación, tal, como si fuera Wikipedia, claro, para tener no una referencia, ¿no? Y una vez tengo eso y basándome en eso, que eso lo hice yo en 2009, empecé a escribir.
Y entonces ya empiezas la novela. Luego vas viendo cosas, ves que cosas que te inspiran y las vas de esto. Y además sobre la marcha vas viendo otras cosas que te acaban inspirando y a lo mejor le haces un cambio a la historia que no tenías esperado, pero crees que queda bien. Y eso sí, o sea, ya me ha sido un libro que se ha hecho sobre la marcha. Una vez empezado, ha ido sufriendo varias variaciones mientras yo lo estaba escribiendo. A medida que he ido encontrando una de las cosas que me han inspirado mucho. Y eso se nota mucho en la segunda parte también. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, a la hora de escribir, ¿qué problemas has visto? ¿Te has encontrado con algún problema que tenías que solucionar? O sea, como experiencia de escritor. Bueno, hay varios problemas que te puedes encontrar. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba escribiendo y todos los guiones de los diálogos, pues se me borró los guiones y no era capaz de volví atrás, pero el guión se había borrado, digamos, de forma permanente, por mucho que cargara y todo, y no me cargaba el guión, y tuve que volver a rehacer o sea, simplemente poner la rayita esta del guión, en todos los guiones hasta los capítulos 9, o sea, iba por entonces por el capítulo 9, de la primera parte, hasta ahí, que vienen a ser estás hablando de Dina 4, el libro cuando salga tendrá sea un Dina 5, pero en Dina 4 estás hablando de unas 45 páginas por lo menos. Claro. Y a reformar todos los diálogos porque se me habían borrado. Y son cosas que pasan. Lo mejor es tener 2 copias. Siempre. También luego te encuentras con problemas de que quieres añadir cosas cuando ya has hecho una cosa. Y yo tenía un objetivo, que era que en Dina 4 todos los capítulos tuvieran 5 páginas de largo. Entonces, ¿qué pasa? Que depende cuando yo quería ahora añadir una cosa en una página, tenía que quitar algo que a lo mejor para mi impresión sobraba o no, para que al final la página no pasara a 5 páginas el capítulo. Claro, el capítulo. Y son cositas así. Luego el tema de corrección, eso hoy en día con el Word es más sencillo. Pero también de ahí, sobre todo como yo he usado muchas palabras de origen extranjero, pues también tienes que buscar traductor, que esto esté correcto, que esté bien puesto, que no diga una barbaridad, que alguien que lo dé en su idioma diga, coño, qué barbaridad, ¿no? Y pues entonces, o sea, hacerlo, digamos, bien profesional, ¿no? Algo... Coméntanos algún detalle. Por ejemplo, antes me hablabas de los nombres de los capítulos, en especial. Bueno, los nombres de los capítulos podrían ser una referencia parodia a algunas canciones que a mí me gustan. Por ejemplo, el capítulo 1 de la primera parte se llama Soñando con California. Está claro que si lo traducimos al inglés es Californian Dreaming, que viene a ser por la canción de Mamas and the Papas, que es una canción muy famosa, que a mí evidentemente me gusta mucho, y además todos los capítulos tienen que ver con lo que explica el capítulo y con el significado literal del título. Cosa que así también hago parodia de la canción, porque por ejemplo la de Soñando con California es una canción que habla sobre que unos que están en la costa este de Estados Unidos, allí en el norte, hace mucho frío y dice en invierno, dicen días así lluviosos, dice, hostia, si yo estuviera ahora en California bien que estaría, ¿no? Pues eso es lo que piensa un poco ella, y por eso o sea, es un poco... todos los capítulos son literalmente el título de la canción. Algunos son canciones en español, que a algunos les sonarán, otros más antiguas, algunos y la mayoría son nombres de canciones en otro idioma traducidos al castellano. Pero esos son solo el título, y esto es para hacer un poco la parodia y para dar también referencia a, como hemos hablado antes, hacer una sátira parodia de la cultura actual. ¿Y en qué sentido? Porque, por ejemplo, hablabas de que también hacías varios temas de los que aparecían en tu libro, por ejemplo, eran las sectas o el tema de las drogas. O sea, no, cuando metes estos temas en tu libro es para dar una opinión, un consejo, una idea, tal vez, ¿no? Ajá, exacto. Esos temas, bueno, yo los he introducido pero desde el punto de vista de la comedia y la parodia. O sea, yo, por ejemplo, la única hablando del tema de las drogas, la única referencia que sale es también una droga, digamos, que yo me he inventado, que vendría a ser la típica esta nube de chuchería, que vendría a ser, si tú te la comes, actúas como si estuvieses borracho y luego no te acuerdas de nada toda la noche. Eso, algunos personajes, digamos, consumen este tipo de droga, y ella lo que hace es, digamos, el decir, yo no voy a ser el que caiga en esta tentación, no voy a ser el que... O sea, esto...
pues yo tengo una opinión y mi opinión está reflejada según mis personajes. Y creo, unas cosas son lo que es y otra cosa es lo que pienso que debería ser. Y esto entre todos los personajes se llega a eso. Se da a entender las cosas que son ahora y las cosas que deberían ser o no deberían ser ahora. Vale. En gran formato, ¿no? O sea, cuando tú acabas el libro tienes una idea bastante general, o sea, de esta sátira, ¿no? De a lo que te refieres haciendo sátira sobre todos estos temas. Exactamente. Hablemos un poco... ¿Qué querías decir? Dilo. No, bueno, que sí, que tienes razón, que esa era la, digamos, cuando uno escribe una cosa, escribe para enseñarle al mundo una idea, ¿no? Todas las novelas, por románticas o que sean, o cualquier tipo de género de novela, están para explicar una historia, algo, o para moralizar, o para dar a entender unas ideas. Luego yo creo que esto, una vez tú lo lees, siempre se te queda algo. O sea, cuando yo leo algunos libros y se me quedan cosas que he leído y siempre pues cuando algunas veces te encuentras en situaciones cotidianas que dices, esto yo he leído en alguna parte que en esta situación actúan de esta manera. Y eso ya se te queda a ti en tu mente y luego te acuerdas y bueno, eso puede, algunos pueden hacer cambiar su forma de vida. Depende de cada uno. Unos, lo que yo digo, a unos lo tomarán como un ejemplo a seguir, otros como un ejemplo a no seguir. Eso ya depende de cada uno. Pero estoy hablando en general ahora de todos los libros. Eso de cada uno dirá, pues mira, estos son, como yo digo, esto es una idea que yo tengo sobre la cultura actual y hago una sátira para intentar moralizar sobre unos temas y concienciar sobre unos temas. Que esa moralización la hayas entendido, eso depende ya de cada uno. Unos lo tomarán, lo interpretan de una forma y otros de otra. Pero claro, la idea está ahí. La idea está ahí y hablemos de referentes, de tus referentes, o sea, sobre literatura, series, libros, cómics, lo que tú quieras. O sea, ¿qué ideas podemos encontrar aquí o qué te inicia a escribir esto? Bueno, yo me he inspirado en algunas series de televisión, en series de anime, canciones, como hemos comentado antes, también en películas, que en bueno, es todo un poco la cultura que tenemos hoy en día. Ha influido tanto en mí. Yo soy una persona, yo admito, a mí me gusta ver la tele, ¿no? Entonces yo me veo un montón de series, pero para mí son inspiradoras. Yo cuando veo una serie y luego veo otra y a lo mejor me inspira mucho y digo la forma, de hecho cuando he conocido algunas series nuevas, es lo que te comentaba antes, que cambia un poco la forma por inspiración, o sea, decir, esto me ha dado, me ha enseñado unas cosas para hacer algunas ideas, ¿no? Y bien, luego entonces también sobre referentes literarios, pues por ejemplo, uno de mis referentes literarios favoritos es John Marsden, de ser escritor de Mañana cuando empiece la guerra. Es un libro, bueno, es un poco ciencia ficción, pero un poco más bien porque no es un futuro un poco muy cercano, pero viene a ser un hipotético caso en que el libro ese va de que, por ejemplo, en China, Asia, hay una superpoblación e invaden Australia en guerra. El libro va de como un grupo de jóvenes que se van de excursión a la montaña, regresan a su casa y ven su ciudad destruida porque ha habido una guerra. Otro de mis referentes literarios es J.J. Benítez, El caballo de Troya, clásico, conozco, sí, de ciencia ficción español, que es, bueno, supongo que conoceremos la novela. Esa va sobre un hombre viaja al pasado para encuentra unos manuscritos y tiene que viajar al pasado porque esos manuscritos hablan de, digamos, una historia diferente que cuenta la vida de Jesucristo, diferente a la Biblia. Otro de mis referentes literarios, ya hablando de este tema, es la misma Biblia en sí, pero desde el punto de vista de crónicas de batalla del pueblo judío. Sí, la Biblia como referente es complejo, ¿eh? Es bastante, para mí ha sido muy inspiradora. Es complejo, sí, yo que he podido leer algunos capítulos, he visto referencias a la Biblia. Explícanos un poco más, por ejemplo, cuando dices, tampoco hace falta que expliques, pero que las nombres para que la gente que ahora diga, pues mira, me interesa leer este libro y además conozco los referentes, que intenten buscarlos, encontrarlos o ver las similitudes con las películas o las series.
Bueno, lo que para empezar, por ejemplo, en la primera página podemos encontrar en las típicas películas americanas, cuando uno enciende, sabemos que se enciende allí el despertador, que allí los comentaristas de la radio se le van un poco la olla, pues eso está reflejado. Dice, buenos días, dormidones y dormidonas, dice el locutor en un tono en el que parece estar pasado de vueltas. Soy Víctor Dane, estás escuchando la KDAS, la emisora de Los Ángeles en español. Hace un estupendo día soleado de primavera. Eso sí vemos películas americanas típicas, sale. Esto es una parodia a todo eso. Sí, es cierto. Referencias, por ejemplo, hay algunas referencias a la Biblia, algunos al libro de Salmos, pero no son referencias desde el punto de vista religioso, sino, por ejemplo, AJ lee la Biblia como un amuleto de buena suerte. O sea, él, si lee la Biblia o un fragmento de la Biblia antes de una carrera, hace buena carrera, y si no la lee, hace mala carrera. Es como ya hemos dicho, es muy peculiar y tiene las ideas, una cosa que yo digo, la ciencia, yo la llamo la ciencia evidencial, que decir, las cosas son lo que parecen ser. Si uno, por ejemplo, que dicen, uno el día que mata a un gato le llaman matagatos, pues si yo, para mí eso va a misa, ¿sabes? O sea, él cree que cada vez que lee la Biblia hace una buena carrera, y eso es así. Y si no la lee, la hace mal. Hay muchos deportistas con manías de estas. Exacto, que sí... son manías suyas, y entonces desde ese punto de vista la Biblia tiene su significado dentro de esta parodia. Y también hablabas de anime. ¿En qué sentido? ¿Qué series de anime? Hay parodias a algunas series de anime. Hay series populares que han echado aquí. Alguna. Ahora mismo, normalmente suelen estar en la segunda parte las referencias al anime. Y también algún título de alguna canción, vendrían a ser algún opening, alguna canción de algún anime en especial. Aunque quizás no muy conocido, pero aquí en España, pero... Bueno, entonces tu novela está llena de referentes, ¿eh? Realmente. Hay bastantes referentes, parodias, hay... Y vamos, si te parece, vamos a acabar hablando del tema de la publicación. O sea, cuando decides publicarlo, ¿cuál es el proceso? Bueno, el proceso primero es completar la obra, y después, una vez la has completado, es buscar la información por internet, llamar o buscar por internet vía email, preguntar a varias editoriales, quiero publicar un libro. Yo sé que, tenía claro que hoy en día, si tú quieres invertir una cantidad de dinero, aquí se consigue todo, ¿sabes? Entonces yo dije, tengo un dinero que he ahorrado, voy a invertirlo en esto. Y estuve preguntando por presupuestos, saber cuánto, y encontré una oferta buena de una editorial que es Alguerus. Pues estuve hablando con el representante de esta editorial, me explicó un poco el proceso y dice, tú primero realizas el primer pago, te corregimos el libro, te hacemos maquetación, después todo eso, y luego te hacemos la portada, te lo publicamos, te lo metemos en las páginas web de algunas de las tiendas online de ventas de libros más no solo aquí en España, ¿no? Estás hablando también de Sudamérica, Estados Unidos, Amazon, Corte Inglés. O sea, vale. Entonces, ¿nosotros íbamos al Corte Inglés a partir de qué día? Pues ahora mismo está en maquetación. Realmente no te puedo dar una fecha exacta de publicación porque todavía ni lo sé. Todavía queda que hacer la portada, tenemos todavía un poco de trabajo por el medio, pero que está ya en fase de finalización. ¿Y más o menos cuánto cuesta todo el proceso? Todo el proceso, eso también depende un poco de la cantidad de libros que tú quieras para ti. Por ejemplo, cogí una tira de 200 y a mí pues me sale sobre unos 900 euros. Todo el proceso más los 200 para ti, todo eso. Bueno, pues eso no me también parece depende, caro, varía mucho de la editorial en la que tú lo miras. Claro, obviamente. Eso hay que buscarlo bien y también depende pues si lo quieres tapadura, tapa de esto, quieres unos servicios, quieres publicidad o no quieres, ellos te ofrecen. Y del precio del libro final, ¿no? También. Claro, eso luego influye en el precio del libro final. Pero eso también dependerá de la tienda, pues seguramente en el Corte Inglés no creo que no valdrá lo mismo que en Algojón, en la misma web de la misma editorial. Claro. Eso ya depende, son temas de esas tiendas. Bueno, nosotros esperamos una copia firmada, ¿eh? Bueno, por supuesto. Y dedicada. Claro. ¿Para qué público aconsejas tu libro? Bueno, yo creo que a partir de 12 años lo podrían leer y entender bastante bien, aunque está ambientado para gente más joven. A partir de, yo diría que yo lo recomendaría para mayores de 12, porque no es un libro, digamos, para niños, porque ya hemos dicho que trata algunos temas un poquillo
que no son para niños, pero bien, como la idea es que a los jóvenes y que les guste el automovilismo estoy yo seguro que le encantará, pero eso no descarta que que los adultos también puedan leerlo, porque si a ti te gusta automovilismo y eres adulto, estoy seguro que te gusta ciencia ficción y eres adulto o joven, también te va a gustar. O sea, eso ya depende de cada uno del gusto. Pues cuando sepas la fecha nos tienes que avisar, que lo diremos por antena, diremos que, bueno, la publicación, haremos todos los anuncios que haga falta y muchas gracias por venir. Esperamos que tengas mucha suerte, yo espero que tengas mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias, y un honor estar aquí. Vale, buenas tardes. Buenas tardes.